La paz de Dios sea con cada una de ustedes. Continuamos con nuestro seminario Edifica tu casa. Recordemos que estamos hablando acerca de edificar nuestro espíritu. Ya llevamos varias semanas estudiando en esta área. Y damos gracias a Dios porque la palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría. En este día, si gusta acompañarme, por favor, al libro de Proverbios, en el capítulo 31, versículos del 13 al 17. Este pasaje nos habla de la mujer virtuosa. Qué importante es que tú y yo desarrollemos virtudes para poder edificar nuestro espíritu. Está escrito: busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Si gusta, vamos a orar. Padre, te bendecimos y te exaltamos porque nos das la oportunidad y el privilegio de poder abrir tu palabra y que tú nos hables y nos muestres lo más profundo de tu corazón. Nos manifiestes tu voluntad que siempre será agradable y perfecta a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tenemos la libertad de poder estudiar la palabra, de poder entrar a tu presencia y así como lo hacía Job, preguntarte para que tú nos respondas. Y en este día queremos poner delante de la presencia tuya nuestro corazón, pidiéndote que tú lo renueves, que tú lo restaures, que así como el profeta Ezequiel oraba tantas veces, que tú pongas en nosotros un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de nosotros, para poder escuchar tu voz, para poder escuchar tus palabras y poderlas obedecer. Somos tierra fértil, para que tú deposites esta semilla y ésta pueda germinar y dar un fruto abundante y crecer para la obra por la cual tú le enviaste a nuestros corazones. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este pasaje nos relata parte de las características que una mujer de virtud tiene. Es interesante ver cómo hay varios aspectos en la vida de toda mujer que tenemos que desarrollar para poder edificar nuestras vidas. El tema en este día se llama Atrévete a ser útil en el reino. ¿Cuál es el nombre? Atrévete a ser útil en el reino de Dios. Y precisamente en este pasaje de Proverbios 31, versículos del 13 al 17, hay varias acciones, hay varios puntos importantes que el Señor nos manifiesta para que tú y yo nos atrevamos a ser útiles dentro del reino de Dios. Te estoy hablando acerca del servicio. Por ahí reza el dicho que el que no sirve para servir, no sirve para nada. ¿Y sabías que tú y yo fuimos llamados para servir en el reino de los cielos? Está escrito que Jesucristo vino para servir y no para ser servido. Y su naturaleza, su ADN, nos los plasmó. Él desea que tú y yo imitemos su ejemplo. Si tú y yo queremos ser siervos de Dios, discípulos de Cristo, tenemos que hacer las obras que Él hizo. Y como está escrito, y cosas mayores harán, porque ahora yo voy al Padre. Y si Él, en esta tierra, hace más de 2000 años, cuando Él estuvo aquí en la tierra como un ser humano, como tú y como yo, si bien Él vino como 100% Dios, también vino como 100% hombre. Y Él nos enseñó la excelencia del servicio. Y no solamente la excelencia, sino los beneficios cuando tú y yo nos atrevemos a ser útiles en el reino de Dios. De este pasaje hay varias ideas que quiero comentarte. Número 1. La mujer de virtud
percibe que hay una necesidad en su familia. Y por eso se levanta aún de noche y traen su pan de lejos. Se da cuenta que su familia tiene una necesidad. Qué importante es que tú y yo detectemos que hay necesidad. ¿Tú crees que en este mundo hay necesidad de Cristo? Hay necesidad de que alguien le comparta al enfermo, al desvalido, al desanimado, al abatido, al pecador. Claro que sí. Cuando tú y yo nos damos cuenta que este mundo necesita de Cristo, como toda mujer de virtud, como toda mujer que desea edificar su espíritu, actúa. Como veíamos la semana pasada, es tiempo de activarnos. La mujer de virtud se percibe que hay una necesidad. También nos habla en este pasaje que hay en ella una manifestación de una voluntad, de un deseo de hacer algo. ¿Qué es la voluntad? Es la intención, es el ánimo, es la afición, es el afecto, es el amor, es la disposición. Una persona que tiene voluntad, tiene un deseo, tiene un afán, pero también tiene perseverancia, tiene una resolución, tiene un empuje, un empeño, una energía y un gran interés. También la mujer de virtud que se esfuerza, que tiene voluntad, es porque hay constancia. Y esta palabra voluntad viene del hebreo jefet, que significa placer, deseo, cosa valiosa, asunto, como algo en la mente, estimar, gusto, agradar, complacencia, contento, deleite, delicia. Precioso. Cuando tú y yo servimos, es delicioso a nuestras vidas. Es un placer, es algo muy valioso, es de gran estima, es algo agradable. Y como le vamos a imponer esa voluntad, significa que lo vamos a hacer con un gran interés, con una constancia, con un gran empuje. Cuando nos habla esta palabra voluntad acerca de que es un deleite, que es algo de gran estima, significa que cuando tú y yo servimos, nos activamos en la obra de Dios, somos instrumentos en sus manos con amor y se hace con ánimo, con firmeza y con resolución, las cosas van a ser diferentes. El fruto que se va a dar va a ser un fruto apetecible, un fruto permanente, un fruto abundante. Está escrito en la palabra en Efesios 6, versículo 7, que debemos de servir de buena voluntad. Y también en Gálatas 5:13, servir por amor los unos a los otros. Es decir, que tú y yo vamos a ser útiles en el reino de Dios cuando se sirve por y con amor. Y cuando esto acontece, se deleita uno en hacerlo, no por fuerza ni por obligación, sino con ánimo pronto, como dice Efesios 6:6, sirviendo de corazón. De la palabra hebrea que hace unos momentos le comentaba, jefet, es asunto como algo en mente. Esto nos habla de que cuando tú y yo servimos, tenemos que servir con un propósito, con una meta específica. Cuando servimos debemos de tener metas, pero sobre todo aquellas metas que trasciendan para vida eterna. Es decir, que lo que tú realices para las personas aquí en la tierra tiene que trascender. Cuando tú compartes vida, esta trasciende a vida eterna. Cuando tú compartes el plan de salvación, esta trasciende a vida eterna. Date cuenta de la importancia
que tú y yo seamos útiles en el reino de Dios. La mujer de virtud que nos relata este proverbio se muestra una mujer que disfrutaba, que no se ven limitaciones. Dice la palabra, es como nave de mercader. Trae su pan de lejos, no ve imposibilidades. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas, dice el versículo 15 de Proverbios 31. Vemos aquí una mujer de virtud que no ponía pretextos, obstáculos, se las ingeniaba. Te digo una cosa, no hay pretexto para servir. No hay pretexto para que tú y yo seamos un instrumento útil en sus manos para el reino de Dios. También nos muestra en este pasaje que lo hace con amor. Lo hace con amor. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Esta es la clave para que tú y yo podamos ser un instrumento útil en el reino. Que nuestra lámpara no se apague. Necesitamos ese aceite de la presencia del Espíritu Santo en todo lo que realizamos. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestra competencia, sino porque es la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros que aún nos da no solamente las fuerzas espirituales, el ánimo pronto, sino aún nos da fuerzas físicas. Como describe en el versículo 17 de Proverbios 31, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus manos. Aquí el Señor nos habla de una mujer de virtud que sirve a su familia con amor, seguramente dejando atrás sus propios tiempos, sus propios motivos, sus propias necesidades. Por eso el Señor nos dejó escrito en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Cuando nosotros vemos este pasaje y meditamos en él, vemos cómo a través de estar sirviendo a su familia, a través de estar siendo útil para el reino de Dios, la vida de las personas, la vida de la mujer de virtud, tu vida, Dios nos dará un propósito eterno. Es decir, cuando tú y yo servimos, le da un giro de 180 grados a nuestras vidas, marca tu vida y esto va a trascender. El servir en el reino, el ser un instrumento útil en el reino de Dios, le da un propósito a nuestra existencia. A nuestra existencia. Es decir, que el servir es un llamado a todo hijo de Dios. Porque como hijos de Dios, como hijas de Dios, tenemos la esencia de Cristo. Y Jesucristo, mientras estuvo aquí en la tierra, Él estuvo sirviendo de día y de noche, incansable, incansable. Y se levantaba muy de mañana para buscar el rostro de su Padre y tomar fuerzas como hombre, escuchar dirección por el Espíritu Santo hacia dónde dirigirse, hacia quién ministrar. Usted recordará ese pasaje de la mujer que tocó el borde del manto del Señor Jesucristo. Había una multitud que se agolpó a Jesucristo. Muchos tocaron no solamente el borde, lo abrazaron, lo empujaron, lo apretaron y sin embargo Dios solamente sanó a esa mujer de ese flujo de sangre. ¿Por qué? Porque ella tenía ese deseo de ser restaurada. Ella tenía esa fe
puesta en Dios. Cuando tú y yo servimos, es un llamado de parte de Dios. El servir al prójimo y el servir a Dios es un llamado. Cuando tú y yo servimos al prójimo, estamos sirviendo a Dios. Si gustas acompañarme a Marcos 10, versículos del 43 al 44. Marcos 10, del 43 al 44. Vamos a ver este pasaje en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Está escrito en su palabra. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Te estoy leyendo el versículo 42. Y el versículo 43. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tú y yo fuimos creados para servir y dar nuestra vida por los demás, y no para ser servidos. Independientemente de nuestra edad, de nuestra posición social, aún de estos tiempos de encierro en casa a causa de la pandemia, tú y yo somos llamados a realizar lo que Él hizo. Número 2. Jesucristo es nuestro máximo ejemplo. Dice la palabra en Mateo 20, 28, un pasaje paralelo a Marcos 10, 45. Jesucristo vino para servir y no para ser servido. Él viene a darnos el ejemplo. Solo aquellos que aman y le reconocen sirven con todo su corazón y no se cansan. Sirven hasta el último aliento de su vida. No tienen vacaciones, porque, como veíamos en un principio, el servir con voluntad es un deleite en nuestras vidas. Trae fuerza, trae pasión, trae ánimo, trae consistencia a nuestras vidas. Dice la palabra en 2 Corintios 4:5, nos da ideas de cómo servir al Señor en estos tiempos, cómo servir al hombre en estos tiempos. El hombre, las personas están necesitadas de una palabra de aliento. Lamentablemente ahorita no pudiéramos dar un abrazo físicamente, pero sí pudiéramos mostrarles al Dios que les abraza, que les sustenta bajo la sombra de sus alas, bajo su brazo poderoso, bajo su mano fuerte. Dice 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. En Juan 13, del 1 al 15, acompáñeme por favor. Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 15. Vamos a leer solamente algunas porciones de esta escritura. Antes de la fiesta de la Pascua, eran momentos antes de que el Señor lo apresaran. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido.
Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Yo le invito a que usted siga leyendo este pasaje. Nuestro Señor Jesucristo, en esa Pascua, previo a que le arrestaran para empezar el padecimiento por ti y por mí, esa pasión, esa entrega, esa perfección de su amor y de su servicio, dando su vida por toda la humanidad, Él les mostró un camino perfecto, que es el servicio, el servir los unos a los otros, no importando la condición de la persona, porque le lavó los pies a Judas Iscariote, y ya Judas Iscariote ya lo iba a entregar. Jesucristo estuvo dispuesto a todo por cada uno de nosotros. Jesucristo dio su vida por sus amigos, como está escrito: nadie tiene mayor amor que que uno ponga la vida por sus amigos. Él se entregó en la cruz del Calvario, llevando en el peso de su cuerpo todas las enfermedades, todas las dolencias, todos los desánimos, todos los malestares, los enojos, todo cuanto nos pesa y nos incomoda. Él lo llevó en la cruz del Calvario para que tú y yo fuésemos libres de esa aflicción. Pero la pregunta obligada: ¿estaremos haciendo de esta manera nosotros? ¿Estaremos siendo útiles para el reino de Dios en estos tiempos? ¿Qué características nos muestra el Señor para que tú y yo podamos servir con excelencia y con trascendencia? Porque eso es lo que pasa cuando tú y yo servimos para el reino de Dios. Cuando tú y yo somos guiados por el Espíritu de Dios. Cuando tú y yo hemos encontrado el propósito de nuestras vidas. Lo que tú hagas en la tierra va a trascender a muchas generaciones. Pero necesitamos servir, ser útiles con un perfil. ¿Cuál es este perfil? Inciso A. Tú y yo debemos de servir con amor. Dice la palabra, como leíamos en el pasaje anterior de Juan 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, que dice, lea conmigo, los amó hasta el fin. Hasta el fin. Sabía lo que le iba a suceder y sin embargo, Él nos amó hasta las últimas consecuencias. Como dice la palabra en Filipenses, no estimando el ser igual a Dios, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A pesar de que sabía que uno le iba a entregar, que otro le iba a negar, Él amó en todo tiempo. Con su testimonio y servicio, se le dice al Señor y a la gente que se les ama a través del testimonio, a través del servicio. Dice la palabra en Gálatas 5:13, si gusta acompañarme, la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 13, está escrito: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servir por amor los unos a los otros. ¿Qué otra característica desarrolló nuestro Señor aquí como 100% hombre? Humildad y mansedumbre. Como le comentaba hace unos momentos, la cita de Filipenses 2, vamos a leerla, Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 11. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás
como superiores a Él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él lavó los pies de los discípulos. Él es guiado por el Espíritu Santo. Él fue manso, como dice la palabra en Mateo 11, 28 y 29. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, sin altivez, sin jactancia, considerándonos como a nosotros mismos, dando la gloria siempre al Señor. Dios nos está invitando a que tú y yo sirvamos como el Señor lo hizo así. Dice la palabra en Efesios 6, versículo 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Siempre sirviendo de buena voluntad como para Dios. ¿Tú crees que merecemos este privilegio de estar en los negocios del Señor? ¿En los negocios de su Padre? Seguro que no. Pero te tengo una buena noticia. Y Él la dejó escrita en Primera de Corintios. Si gustas abrir tu Biblia. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 25 al 31. Primera de Corintios 1, del 25 al 31. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Lo débil, lo vil y lo menospreciado escogió el Señor. ¿No te escogió Dios para ser útil en el reino, porque seamos lo máximo, sino porque Dios nos miró por amor? Lo importante es que tú y yo busquemos servir, busquemos ser útiles, en vez de buscar ser servidos. Son tiempos en los cuales tú y yo tenemos que dar el siguiente paso. Amar a las personas, buscarles. No esperes a que te hablen, no esperes a que te sirvan, no esperes que están detrás de ti. Tú hazlo, tú busca, tú sirve con todo tu corazón. Dios nos llama para aprender a servir. De nuestras incapacidades, Él nos capacita y nos hace útiles. Estamos hechos para amar. Nuestra misión y objetivo es amar, servir, es decir, siendo útiles en el reino de Dios. Él no llama a gente capaz, sino Él capacita a la gente que responde a su llamado. Si nosotros vemos las características de su primer equipo de trabajo, los primeros 12, no veíamos ninguna capacidad, ninguna virtud, ningún talento. Pero Dios, a lo largo de 3 años, los estuvo capacitando, los estuvo moldeando. Y 11 fueron dóciles,
fueron mansos, fueron enseñables y cosas grandes acontecieron una vez que el Señor resucitó y subió al Padre. Usted recordará ese primer discurso de un Pedro arrebatado, de un Pedro que no sabía hablar, de un Pedro inconstante, de un Pedro voluble, de doble ánimo. Y sin embargo, en su primer discurso, él habló con la unción del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, siendo capacitado por el Señor, y miles se entregaron al Señor en ese día. Dios quiere que tú y yo seamos útiles en el reino de Dios y que todo lo que realicemos en el nombre del Señor, con la unción del Señor y para el Señor, va a trascender para vida eterna. Otra actividad, otra virtud que nuestro Señor Jesucristo desarrolló aquí en la tierra como 100% hombre. Él soportó todo con paciencia. Soportó todo con paciencia. ¿Cuántas inconstancias en sus discípulos? Simplemente Pedro, que decía: Señor, yo voy a morir contigo. Y sin embargo le negó. Lo dejaron solos en el huerto de Getsemaní. Todos huyeron y veían de lejos lo que le estaban haciendo el Imperio Romano, cómo le laceraban su cuerpo, cómo le lastimaban, y ellos solamente de lejos. Incluso una persona se atrevió a decirle a Pedro: tú eres de ellos. Aún por tu forma de hablar te delata. Mire cómo fue transformado Pedro en el proceso de servicio. Y aún así, él lo negó. Y Dios le miró con amor, de lejos. ¿Y qué hizo Pedro? Se arrepintió y le dolió profundamente en su corazón. Él soportó y soporta nuestras circunstancias. ¿Acaso no está escrito que aun cuando nosotros permanezcamos infieles, Él permanece siempre fiel? Siempre permanece fiel. Dice la palabra en Gálatas, en el capítulo 6, versículos del 1 al 4. Gálatas, capítulo 6, del 1 al 4. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Otra virtud que el Señor desarrolló en el reino de Dios, sirviendo aquí en la tierra, es que Él siempre guardó la paz. Él es el Dios de paz. El Dios de paz. Él da la paz que el mundo no entiende. Él da la paz que el mundo no da. Dice la palabra en Efesios, en el capítulo 4, versículos del 1 al 6. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, características que ya hemos visto. Pero también nos habla: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tú y yo somos instrumentos útiles en las manos de Dios cuando fomentamos la unidad en el cuerpo de Cristo. Somos llamados a ser vínculos de paz. Un cuerpo y un espíritu, versículo 4 de Efesios 4. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Tú y yo
para poder ser esos instrumentos útiles en el reino de Dios. Para podernos atrever a ser un instrumento útil en el reino de Dios, debemos de mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Y mantener la unidad en el cuerpo de Cristo es el apoyarnos unos a otros, es el animarnos unos a otros, es levantar las manos cansadas, es fortalecer las rodillas endebles. Por supuesto, siempre guiados por su Espíritu Santo. La división en el cuerpo de Cristo surge cuando alguien se apoya en sus propios razonamientos, en su propia competencia, y tú y yo servimos no con nuestras competencias, porque toda competencia viene de Dios. De tal manera que tú y yo estamos siendo llamados a ser vínculos de paz al mantener la unidad dentro del reino de Dios en el servicio a Él. Otra acción, otra virtud que Dios desarrollaba, que Jesucristo manifestó. Él no esperaba ser visto. ¿Cuántos milagros hacía aquí en la tierra? ¿Y qué le decía a las personas? Cuenta cuán grandes cosas el Señor, el Padre, ha hecho contigo. Ve y manifiéstate. No digas mi nombre. Glorifica al Padre. Marcos capítulo 1. Vamos a leer Marcos capítulo 1, versículos del 39 en adelante. Vamos a leer algunos pasajes de esta porción de la Escritura. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Vino a él un leproso rogándole hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ¿qué hizo esta persona? Comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venía a él de todas partes. Nuestro Señor Jesucristo no se vanagloriaba. Él vino aquí como 100% Dios y sin embargo motivaba a la gente que recibía el don de sanidad, la libertad, que glorificaban al Padre. Necesitamos desarrollarnos. Necesitamos activar competencias para ser útiles en el reino de Dios. ¿Cuáles? Número 1, servir sin competir, para demostrar que lo hago mejor que otros. 2, no hablando mal de otros. 3, sin vanagloriarme, no buscando fama o fines personales. Siempre se le tiene que dar la gloria a Dios. 4, sin obligación. 5, no sirviendo para cumplir deseos o caprichos o tener algún reconocimiento. 6, no servir para adquirir cierta autoridad. Tú y yo somos llamados a ser útiles en el reino de Dios. Atrévete. Atrévete a ser útil en el reino de Dios, como Jesucristo lo hizo, sirviendo en todo momento. El servir es una actitud de vida, es una forma de vida. Una vez que has gustado el don celestial a través del servicio, ya no lo quieres dejar de hacer. Y nuevas fuerzas tienes. No te puedes cansar, porque los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. De tal manera que el servir al Señor no debe de ser un fastidio, no debe de ser un cansancio. Cuando lo hacemos por Él y para Él,
viene la presencia del Espíritu Santo y nos da nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. El servir no es una actividad. El ser un instrumento útil en el reino es una actitud que proviene de un corazón agradecido. Porque, hermanos, deudores somos. Deudores somos. Muchas personas piensan que el estar sirviendo le estamos haciendo un favor a Dios. ¿Y sabe una cosa? Nosotros somos los beneficiados. ¿Acaso no está escrito que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Él cuando se sirve con otros propósitos, con otras mentes, con otra conciencia no limpia? Viene a ser como trapos de inmundicia. El servir al Señor, el ser útil en el reino es un privilegio, es un honor. Y por ello es que debemos de servirle con temor y con temblor. Por su amor y por su misericordia, Él te escoge y Él te utiliza. Atrévete a ser útil en el reino de Dios. Y hay una promesa preciosa. Mateo 10, 42, si gustas acompañarme. Y tú que estás escuchando este mensaje, léelo en voz alta. Mateo 10, 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hay recompensa. Pero ¿sabes una cosa? Tú no vas a buscar la recompensa. Tú vas a buscar adorar y servir al Señor. Porque cuando tú y yo servimos, cuando tú y yo nos atrevemos a ser útiles en el reino de Dios, es también una manera de adorarle y de decirle, Señor, haz de mí lo que quieras hacer, porque mi vida no me pertenece, te pertenece a ti. Vamos a orar. Y Padre, te bendecimos y te exaltamos porque tú eres bueno. Y porque tu misericordia, Señor, ha sido derramada en nuestros corazones. Porque tu gracia nos es suficiente. Señor, gracias. Porque no solamente pusiste tus ojos en nosotros y nos presentaste el plan tuyo de salvación, sino aún, Dios, tenemos el honor y el privilegio de poder ser parte de ese equipo de tus colaboradores. Ser parte de esos siervos, de esos discípulos que extenderán el reino de Dios hasta el último rincón de la tierra. Padre, qué privilegio, es un honor. Queremos servirte con todo nuestro corazón. Que nuestra vida, Señor, tenga un propósito. Que nuestra vida, Dios, haya valido la pena. Te bendecimos y te exaltamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y en estos tiempos de pandemia, yo le animo a que dé un vaso de agua a aquellos que están pasando dolor, a aquellos que están pasando frustración, tristeza, desánimo. ¿De qué manera? Comparta palabras de vida. Ore por ellos a la distancia. Mándele mensaje. Busque a la gente. Busque a la gente. Ámela. Búsquela. Intégrela al reino de los cielos. Y su vida va a ser transformada. No solamente la vida de esas personas, sino su vida y la de los suyos. Dios le bendice. La paz de Dios sea con usted. Nos vemos la próxima semana.